Hola amigos, ¿cómo están? Gracias nuevamente por compartir estos minutos con nosotros en reflexión de la palabra de Dios. Te cuento, esta semana me llegó un video llamado Esperanza. Fue escrito por el multifacético actor cubano llamado Alexis Valdés y narrado por varios artistas latinos. El video comienza con imágenes de los momentos que estamos viviendo como planeta Tierra. Grandes avenidas vacías, ciudades populosas que antes estaban cargadas de gente, hoy prácticamente sin nadie en ellas. Se ven también grandes centros comerciales, grandes catedrales que nunca cerraban sus puertas, pero hoy están cerrados. Cuando la tormenta pase, comienza diciendo el poema, y a continuación se escuchan palabras fuertes como vida, abrazo, amigo, empatía, generosos, comprometidos, legado. Y termina diciendo, cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Qué frase esta, ¿no? Que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Todos hablan en este tiempo de cómo será la vida después del COVID-19, cómo será la sociedad, cómo se comportarán los países, las economías, las costumbres. Y como pastor e hijo de Dios, también llevo varias semanas preguntándome, casi sin parar, por las noches, ¿cómo será la iglesia cuando la tormenta pase? Alexis Valdés, periodistas, comunicadores sociales, hablan de que no podremos seguir igual después de la pandemia. Cuando todo haya terminado, cuando aparentemente todo vuelva a la normalidad, todo va a cambiar, porque de una u otra manera todos hemos sido afectados por esta pandemia. Y me vuelvo a preguntar, ¿y la iglesia? Tomando las palabras que Valdés escribió en su poesía, tomo esas palabras y hago el mismo clamor. Dios, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. La Biblia enseña en Mateo capítulo 9, versículo 17, no se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y tanto lo uno como lo otro se conservan juntamente. El vino nuevo es el mensaje de Dios que tiene para la iglesia de hoy y para la sociedad de hoy. El vino nuevo es Jesús en nosotros. El vino nuevo es convertirnos en quien decimos creer. El vino nuevo es una iglesia que expresa la naturaleza de Cristo, su ADN. El vino nuevo es una iglesia que habla y actúa como Jesús. El vino nuevo es hombres y mujeres que renuncian a sus deseos de realización personal para que Cristo sea visto en cada uno de nosotros y finalmente el Padre sea glorificado. El vino nuevo es ser hallado fiel antes que exitoso. ¿Y saben una cosa? El vino nuevo no se puede meter en el odre viejo porque no lo resiste. El odre viejo es seguir siendo lo que éramos antes de la pandemia. El odre viejo es estar tan ocupado en hacer que dejamos de ser. El odre viejo es tener una lista de actividades a cumplir que nos tenía tan entretenidos que nos olvidamos de pastorear lo más importante, lo más cercano que teníamos, nuestra propia familia. El odre viejo es demandar que el cuidado espiritual de nuestros niños, adolescentes y jóvenes los hagan los líderes de nuestras iglesias antes que los padres asuman verdaderamente ese papel.
El Odre Viejo es una iglesia tan ocupada en sus programas, en sus ministerios, en sus actividades, que no se conectó con su ciudad, que no se conectó con la necesidad de aquel que está sufriendo, que está padeciendo, que le fue más fácil señalar al pecador que abrazarlo, que le fue más fácil juzgar que amar. El Odre Viejo es decir, lo mejor está por venir, cuando en realidad lo mejor ya vino y se llama Jesús. El Odre Viejo es no tener empatía, compasión, como lo tuvo Jesús por las multitudes. El Odre Viejo es no amar a la gente como Jesús las amó. En la última cena, allí en ese lugar tan privado, tan íntimo, donde pasaron las últimas horas Jesús y sus discípulos, Pablo nos enseña lo que el Maestro les enseñó en un momento. Y dice así, 1 Corintios capítulo 11, versículos 24 y 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Va más allá de comer un pedacito de pan y beber un trago de vino. Hacerlo en memoria de Él es expresar el amor de Dios por cada hombre y cada mujer que habita el planeta Tierra, a tal grado de darse completamente en amor a ellos. Una iglesia que sea capaz de amar como Cristo nos amó, aunque eso nos cueste la vida. Eso es hacerlo en memoria de Él. Esto es un cambio radical en nuestra forma de vivir el Evangelio. Es tan radical que ya no podremos decir: tengo que imitar a Jesús o tengo que ser como Jesús. Lo que debe suceder es que yo debo morir a mí mismo para que Él, solo Él, viva en mí. Y entonces sucederá algo tremendo. Cuando la gente te vea, no te van a ver a vos, sino que van a ver a Jesús en vos. Jesús fue alguien que se conectó con la gente, con sus necesidades. Él no fue indiferente a lo que estaba pasando a su alrededor. Él estaba atento y estaba listo para ayudar a aquel que tenía una necesidad. Mateo capítulo 9, versículo 36 tenemos un ejemplo. Dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Los tiempos en que vivimos, antes, durante o después de la pandemia, hay multitud de personas que están como ovejas sin pastor. Han perdido el rumbo, no saben a dónde van o para qué están, y muchos de ellos se han refugiado en las drogas, en el alcohol o en el placer, o simplemente han optado por el suicidio. Esto es realmente triste. Jesús habló de dejar a las 99 por ir a rescatar a aquella que se había perdido. Hoy en día es más sencillo ir a nuestro culto que preocuparse por la viuda, por el que está solo, por el divorciado o divorciada, por el que está desamparado, por aquel que es señalado, criticado o hasta incluso discriminado por la sociedad. Nos hemos abocado a nuestras reuniones, a nuestros programas, a nuestros congresos, que no está mal, pero descuidamos a la que se había perdido y no fuimos a buscarla. Ser pastor justamente tiene que ver con llevar a cada persona a beber de la fuente de vida, a la única fuente de vida que es Jesús. Enamorar a la gente de Jesús, no de nuestros programas, no de nuestras iglesias, sino de aquel que te llena
todo, y su nombre es Jesús. Marcos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice también así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos. ¿A quién llamó? A sus discípulos. Y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No tienen qué comer. Es una problemática, la alimentación es una problemática que la iglesia ha abordado en forma correcta, bastante bien en estos últimos tiempos. Bolsas de mercaderías, merenderos, comedores, pero yo creo que podemos hacer algo más. Porque hoy el hambre no solamente está en otros continentes, no solamente están en las poblaciones más alejadas, sino que hoy está a metros de nuestras casas, de nuestros templos, de nuestras ciudades. Pero no podemos limitar al hambre a la falta de comida. Hoy hay miles de personas que están insatisfechas, vacías y buscan satisfacer su alma con cualquier pan. Llámese dinero, llámese fama, éxito, placer o simplemente sentirse plenos. Pero Jesús un día dijo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando permites que Jesús venga a tu vida, que Él sea el centro de tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, nunca más buscas en otro lado cómo satisfacer tu alma, tu vida. Estás completo en Él porque Él lo llena todo. Jesús es el pan de vida que la humanidad debe comer, que todos debemos comer de Él. La lista de las necesidades que Jesús satisfizo es larga. Podemos hacer una gran lista porque Jesús tuvo compasión de los enfermos, de aquellos que estaban en soledad, de una mujer que se acostaba con alguien que no era su esposo, con aquella extranjera que cambiaba fácilmente de marido, y hasta se compadeció del ladrón en la cruz que a última hora pidió no ser olvidado. Ese es Jesús, y su iglesia, su cuerpo, debe hacer exactamente lo mismo que Él. El diccionario define compasión como sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien, y eso te impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento, a remediarlo o evitarlo. Compasión, empatía o conexión son sinónimos que nos hablan de ser cercanos al próximo, al prójimo, de amarlos sin pedir nada a cambio, solamente estar dispuesto a ayudar a aquel que tiene una necesidad. Estoy vislumbrando que la iglesia que vendrá va a ser una iglesia que refleje el ADN de Jesús. Una iglesia cercana al que necesita a Dios, a aquellos que son pobres en espíritu, como dijo Jesús, que no tienen nada para devolverte el favor que vos puedas hacer. Una iglesia que no haga proselitismo, que esté simplemente buscando adeptos, que su único deseo sea glorificar a nuestro Dios. Pablo dijo a la iglesia que estaba en Filipos. Está allí escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús era Dios. Él vivía en los cielos,
pero se hizo semejante a nosotros y vino a morar entre nosotros, motivado por su esencia, porque Dios no tiene amor, Él es amor. Jesús era santo, pero a la vez era cercano a aquellos que lo necesitaban, que lo buscaban, que estaban allí ansiosos de tocarlo, de abrazarlo, a tal punto que aquellos que la sociedad lo consideraba inmundo, Él los tocaba. Él cenaba y compartía tiempo con aquellos que la sociedad los había llamado traidores, herejes o indignos. Sin embargo, Jesús iba hasta la casa de ellos. La iglesia, como lo soñó Jesús, es una iglesia que expresa la vida de Cristo. Y esto no tiene nada que ver con actividades, con servicios o con acciones sociales. Es una iglesia que no conquista, sino que abraza y que ama a las personas. Es una iglesia que no busca hacer historia, sino que es capaz de dar la vida por aquellos que no conocen al Padre. Tenemos que aprender de una vez por todas que el Evangelio no es una serie de reglas a seguir, que no es una tradición aprendida. El Evangelio es una persona, el Evangelio es Jesús, que Él nos amó de tal manera que se compadeció, que se conectó con nosotros y espera que hoy hagamos lo mismo, vos y yo también. Cuando la tormenta haya pasado, dice el poeta Valdés, te pido, Dios, que seamos mejores. Que no estemos preocupados simplemente por volver a abrir las puertas de nuestros templos. Porque Dios no ama los edificios, Dios ama a la gente. Y podemos ser iglesia sin edificios también. Que seamos una iglesia como la de Antioquía, que la gente de la ciudad al ver a los creyentes los confundía con Cristo mismo. Es por eso que se le llamó allí a los creyentes cristianos por primera vez. Una iglesia cercana a la gente. Que terminemos con la idea de únicos, que aquí están los escogidos y allá están los perdidos. Que aquí estamos los santos y que allá están los pecadores. No podemos separar nuestra teología de nuestra práctica. Si todo lo que aprendemos en la palabra no nos conduce a tener mayor compasión, a morirnos a nosotros mismos para que Él viva y Él haga su voluntad en nosotros, no podemos decir que hemos conocido a Dios. Cuando todo haya pasado, que seamos una iglesia que se da a sí misma sin esperar otra recompensa que no sea Dios mismo. Que perdone a quien no merece ser perdonado. Que ame con el mismo amor con que Él nos amó. Que cuando nos vean, reconozcan a Jesús en nosotros. Realmente que lo que dice este poeta, que seamos como Él nos soñó. Gracias por estar allí una vez más. Y realmente sueño con una iglesia transformada y que a su vez transforme el entorno en donde se encuentra. ¿Me vas a ayudar? ¿Vas a colaborar con nosotros? ¿Vamos a hacer la iglesia que Dios quiere? Espero que sí. Cuando la tormenta pase, que Dios nos encuentre a vos y a mí fieles a su llamado. Dios te bendiga. Buena semana y seguí pastoreando a los que están cerca tuyo. Nos vemos la próxima semana.